nos alegramos, y no solamente nos alegramos, sino que también nosotros encontramos esperanza. Vamos a volver, como les decía, a predicar, a tratar un poco de volver a la normalidad. Siempre hay una tentación cuando uno empieza a hacer series temáticas, y es que uno empieza a escoger, digamos, temáticas o textos para poder hablar e infundir esperanza, y creo que eso está muy bien durante un tiempo determinado, pero creo que la predicación expositiva es la que nos da mayor confianza y mayor seguridad, porque es Dios el que está hablando. Y hoy día nos toca un texto maravilloso de la palabra del Señor, y voy a pedirle ahí que ubiquen en el libro de Josué. Vamos a leer Josué desde el verso 4, Josué 4 desde el verso 1 en adelante, y para esto hoy día nos acompaña la familia de Queño para poder dar la lectura, y también para que ellos puedan orar por, por este mensaje de parte del Señor. Así que vamos con ellos. Buenos días, queridos hermanos, les saludamos en nombre del Señor. Hoy día nos ha tocado dar lectura bíblica y vamos a iniciar en el libro de Josué, capítulo 4, del 1 al 7. Ya, y como familia le vamos a saludar. Hola, hola. Ya, para que a través de sus pantallas nos vean que estamos bien. Ya, y me imagino que ya a esta altura ustedes ubicaron Josué, capítulo 4, del 1 al 7, para lo cual vamos a leer desde ahora. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio de Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significarán estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Amén. Y ahora vamos a tener un espacio para la oración que nos va a dirigir Graciela. Ok. Hermanos, inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, en que podemos disfrutar del culto, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tenemos tu palabra a la mano y la podemos estudiar, la podemos escudriñar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestro pastor para que la enseñanza venga por sus labios, Señor, y sea solamente lo que tú quieres que aprendamos. Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes, nos guíes y nos bendigas durante todo este tiempo. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora nos despedimos y le damos paso a que nuestro pastor continúe con el sermón. Chao, hermanos. Chao. Adiós. Chao. Bien, entonces continuemos con la meditación de la palabra del Señor, ¿sí? Josué
4 del 1 al 7, que ya la familia de Queño dio lectura, oraron. Estamos agradecidos de Dios por la vida de cada uno de los que está participando. Quédese tranquilo porque ya les va a tocar a ustedes poder integrar y hacer parte del culto. Y espero que con la gracia de Dios, así como lo manifestaba también el Queño, la Nonia y el Gabriel, que todos estemos bien y que estemos dispuestos a poder escuchar una vez más su palabra, esa sabiduría de Dios que tanto nos hace falta en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Como les decía, hemos vuelto un poco a la normalidad, tratando de volver a la normalidad con esta serie de historias de gracia. Ya empezaron los grupos Red, los primeros grupos Red de esta semana, el grupo Red de Algarrobo y el grupo Red de Las Cruces. Ya comenzaron, fue un tiempo súper bueno, también de prueba y error. Vamos a ir mejorando en el tiempo. Y sin duda este ha sido un tiempo diferente y ha sido un tiempo maravilloso el que Dios nos ha regalado. Ya van a comenzar los demás grupos Red, así que quédense tranquilos porque esta es la idea, ser nutridos intencionalmente en medio de esta pandemia que estamos atravesando, y que no solamente nosotros, sino la humanidad, y que todos a través de los grupos Red podamos ser nutridos. ¿Ok? Entonces, volvemos al libro de Josué, volvemos a nuestra serie de mensajes, historias de gracia. Acá partimos desde Génesis en el Nuevo Testamento y ya estamos en el libro de Josué. Y quiero un poco recapitular lo que hemos estado estudiando. Lo último que nosotros estudiamos y donde nosotros fuimos sorprendidos fue en el relato de una mujer llena de contradicciones en su vida y de cómo esta mujer llega al entendimiento de la necesidad de un redentor. Todos tenemos la necesidad de un redentor, ¿no? En nuestras vidas. Todos de alguna manera, tal como lo hizo esta mujer, Rahab, nos hemos prostituido por conseguir aquello que hemos definido bajo nuestros estándares como una buena vida. Incluso en este tiempo de virus, tú también te estás prostituyendo al tratar de llenar tu corazón, al tratar de llenar tu vida con cosas que no son Dios, con cosas que no tienen nada que ver con su actuar. Por ejemplo, si tú últimamente estás fantaseando a que todo vuelva a ser normal, y en eso estás pensando incesantemente, eso es lo que gobierna tu corazón. Y desde esa perspectiva es como tú estás armando tu día a día. Por ese pensamiento, el cómo tú tomas las decisiones. Y ese es un ídolo que ha capturado la atención de tu corazón y ha eclipsado la verdadera esperanza para este tiempo. ¿Cuál es la verdadera esperanza? La maravillosa gracia soberana de Dios. Hermanos, necesitamos llegar al entendimiento de que Dios en este tiempo está trabajando con tu vida, con tu corazón, para que este tiempo pueda ser el mejor tiempo de nuestras vidas. Míralo de esta manera. Dios te está regalando una oportunidad inmejorable de poder trabajar con tu carácter, de poder trabajar con las cosas con las cuales tú reaccionas y tomas decisiones. Dios te está regalando este tiempo. No dudes del plan de Dios en tu vida. Abrázalo, atesóralo, porque es un regalo que nosotros no merecemos. Israel estaba a punto también de un regalo inmerecido. Ya nos estamos acercando al clímax de una de las primeras historias de la conquista de Canaán, que tiene que ver con estas trompetas que tocaron los israelitas y donde cayeron los muros de Jericó. Ese es un texto extraordinario, ya lo vamos a tocar, pero antes de llegar ahí, antes de poder llegar a ese lugar, el pueblo necesita pasar por un río. Y mira, el pueblo de Israel no está de vacaciones. Ellos son nómades, que están en el desierto, transitando hacia una tierra que Dios les prometió. Pero esta tierra está habitada, ¿no? Recuerden eso, era una nación mucho más desarrollada que Israel. Tenía una potencia militar mucho mayor que Israel. Ellos tenían fortalezas, tierras, comercio. No era cualquier cosa, no era cualquier ciudad. Si tú piensas que Israel está de vacaciones, te equivocas de historia. Ellos no están en un picnic.
no estaban disfrutando del paisaje. Ellos no son turistas. Ellos están en medio de un desafío gigantesco. El de creer en las promesas de Dios, en el de confiar en su carácter y que Dios fuera su identidad. El pueblo aún está al otro lado del Jordán. La misión secreta de Josué enviando los espías y donde tuvieron este encuentro con Rahab ya había terminado, ya se había reconocido la tierra. Y solo faltaba el momento para poder avanzar hacia la tierra prometida. Y nos encontramos en este texto, en el momento donde Josué le entrega instrucciones al pueblo. Eso estaba pasando en el capítulo 13 y 4. Está entregando instrucción al pueblo para poder pasar el Jordán, para poder pasar este río. Entonces las instrucciones eran claras. Ellos debían esperar a la presencia de Dios. Iba siendo transportada en el arca a través de los levitas, que pasara por el río para que ellos pudieran pasar en seco. Esa era la instrucción básicamente, y ahí se está desarrollando la historia, y así es como se está mostrando Dios en este maravilloso relato de Josué. Cuando nosotros nos acercamos a este relato de Josué, cuando nosotros empezamos a leer Josué capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente manera: y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, dice que el Señor le habló a Josué diciendo, ¿ya? Eso es lo que dice el verso número 1. Esto es importantísimo que nosotros lo notemos. Dice que cuando el pueblo acabó de pasar, o sea, ya te conté la historia, el pueblo pasó, dice que Dios le dijo a Israel, y le dice algo. ¿Por qué? Porque estas 12 piedras, que más adelante nosotros lo vamos a ver, estas 12 piedras que finalmente Dios le dice, toma 12 piedras de este río Jordán, porque ustedes ya pasaron, toma las 12 piedras del río Jordán, porque ustedes van a montar un memorial acerca de lo que Dios hizo en este día, en este momento, en este lugar. Para que ustedes recuerden mi poder, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, estas 12 piedras nos recuerdan a algo. ¿Nos recuerdan qué cosa? El carácter del Señor. Mira, aquí hay cosas extraordinarias que están pasando. El pueblo de Israel es una generación completamente diferente a la que cruzó el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. De hecho, Josué con su familia y algunas personas más eran los que quedaban de ese acontecimiento. Pero ninguna persona que está ahí a punto de pasar desde la tierra por el río Jordán hacia Canaán, había vivido una experiencia como esa. Y fíjense, ahí está el pueblo, la tierra prometida está a la vista. Ellos solo mantienen en su recuerdo lo que pasó con ese Israel que salió de Egipto, por causa de sus padres, por causa de cómo sus padres le fueron recordando lo que Dios hace con Israel. Cuando ellos estaban acorralados y Dios abre el mar. Porque esa era la forma en que ellos iban transmitiendo la fe, iban enseñando, iban recordando lo que Dios había hecho. Pero ahora ellos se están enfrentando uno de los ríos más caudalosos y largos de esta tierra. Esta tierra que van a conquistar. Y este detalle es importantísimo, porque en el capítulo 3 nos dice que en esta época del año, este río se desbordaba por todas las orillas. O sea, no era en la época del año donde el caudal era pequeño. Era la época del año donde el caudal era gigantesco y tan grande que se desbordaba, dice, a las orillas. Entonces, no es solamente caudaloso, sino que es la época donde tiene más caudal el río. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo tú lo haces para pasar a 2 millones de personas desde un lado a otro? No era un juego lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Imagínate, habían niños, había bebés, habían ancianos, mujeres embarazadas seguramente, habían personas enfermas. ¿Cómo lo haces para pasar a 2 millones de personas desde un punto a otro y sin que nadie muera? Y ahí están expectantes de lo que Josué le está diciendo. Vamos a cruzar, la presencia de Dios nos va a dar la victoria en este paso hacia la tierra que Él prometió. Pero ponte
por un segundo en los zapatos de los israelitas. Ellos están ahí. Pueden ver la tierra. Pueden ver la tierra en el horizonte. Pueden ver cómo es solamente cruzar el río, pero también pueden ver el río. Un río gigantesco que los separa, que no los deja cruzar. Es un momento complejo para el pueblo. Es una crisis para el pueblo. Hay contradicciones en el pueblo, porque ahí hay dos caminos que el israelita podría tomar. El primero, de creer en Dios, de creer en su plan maravilloso, de creer en su carácter, de creer en su bondad. Pero el segundo camino es el de dudar. No creer en lo que Él está haciendo. Esos son los dos caminos que un israelita podría tomar en medio de una crisis. Esos son los dos caminos que el pueblo se estaba enfrentando cuando veía la tierra prometida, pero veía un río gigantesco a 2 millones de personas. Y se ponían a pensar, ¿cómo vamos a cruzar esto? El río está desbordando, tiene mucho cauce. ¿Cómo vamos a lograr pasar todos hacia la otra orilla? O creer o no creer. Dos caminos. Ponte en la situación del israelita. ¿Te das cuenta de esto? Cada obstáculo, cada tropiezo, cada crisis, cada pandemia tiene este potencial de revelar dónde está puesta tu fe, dónde está puesta tu mirada, dónde está arraigado tu corazón. Cada situación que nosotros vivimos, cada situación que nosotros experimentamos, tiene este potencial de revelar dónde está puesto tu corazón. Puedes creer en Dios o puedes dudar de Dios. Esto es lo que nos ha pasado en este tiempo. Dios nos ha puesto en una situación de crisis. Y necesitamos ser sinceros. Hemos desconfiado de la bondad y de la misericordia de Dios. ¿Y sabes cómo se reconoce eso? De esta manera. Si tus pensamientos circulan en la idea de que necesitamos volver a la normalidad, que ya no soportan más este tiempo de encierro, es porque no estás disfrutando del regalo de Dios en este tiempo, estás dudando de su plan. No estás apreciando el carácter de Dios, no estás apreciando la sabiduría de Dios, estás dudando de lo que Él está haciendo. Porque, ¿de verdad tú crees que esto a Dios se le escapó de las manos? Hermanos, esto no se le escapó de las manos a Dios. Tenemos que dejar de predicarnos un falso evangelio. Por un lado decimos, sí, Dios es soberano, pero cuando estamos en circunstancias difíciles, dudamos de la soberanía de Dios. Deja de predicarte un evangelio falso. Y empieza a recordar el evangelio en su esencia. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es más sabio que tú. Y Dios te tiene ahí. Deja de lamentarte. Deja de lamentarte, despójate de la autocompasión y del temor, de hablar con voz melancólica sobre el tiempo. Deja de decir que es difícil, claro que es difícil. Y Dios lo sabe. Y te digo algo más, Él te tiene exactamente donde Él quiere tenerte. Esto fue lo que planeó en su sabiduría. Porque en esto que tú ves como un gran obstáculo, Dios lo utiliza como una herramienta de gracia para transformar tu realidad. Mira lo concreto que puede ser. Volver a la normalidad. ¿Para qué? ¿Para seguir escondiendo detrás de la normalidad nuestras deterioradas relaciones? Dios te está haciendo llegar al límite de tu resistencia para que puedas empezar a arreglar tus problemas de relacionamiento, para que empieces a construir sobre una base sólida. No fue hoy día, durante estas 5 semanas, que hay distanciamiento social. Hace muchos años perdimos el estar juntos. La tecnología nos ha robado eso. Ya no hablamos por teléfono, escribimos textos. Y preferimos eso.
El distanciamiento social no lo perdimos hoy día con nuestros hijos. Lo perdimos mucho antes, cuando no nos preocupaba nada. El distanciamiento con mi esposa lo perdimos antes. Con mis amigos los perdimos antes. Solo que durante estas 5 semanas hemos aprendido a valorar estas cosas que son tan importantes para nuestra vida. ¿De verdad tú quieres volver a esa normalidad? ¿De verdad tú quieres volver a esa normalidad donde todo es distante? ¿Volver a la normalidad para qué? ¿Para pensar que obteniendo cosas voy a ser más feliz? Si algo nos ha enseñado estas 5 semanas que hemos estado encerrados, es que con cosas sencillas nosotros somos felices. Dios te está llevando al límite para que tú puedas empezar a valorar las cosas sencillas, a entender que el materialismo no crea la felicidad. Volver a la normalidad, ¿para qué? Para que el trabajo se adueñe de tu sistema de vida. Dios te está llevando al límite para que reconozcas que tu sustento y tu vida no puede estar puesta en el trabajo. Volver a la normalidad, ¿para qué? Para seguir despreciando a la iglesia y a las personas, para seguir despreciando los relacionamientos. Dios te está llevando al límite para que reconozcas tu necesidad de ser parte de una comunidad de personas que están igual que tú, destrozadas, sin esperanzas, pecadores, pero que en Dios encuentran una nueva vida y juntos somos alentados a vivir para Él. Hermanos, volver a la normalidad, ¿para qué? Para seguir nuestro círculo vicioso, que no nos deja darle importancia a nada más que a nosotros mismos. Dios nos lleva, hermanos, a estos momentos para que salgamos renovados, para que salgamos transformados, para que salgamos avivados y dando frutos de fe, frutos de arrepentimiento, frutos de esperanza. Si no aprendemos a valorar este tiempo, si no aprendemos a valorar lo que Dios está haciendo, no podremos avanzar en nuestra carrera. Quedaremos varados solo deseando que todo sea como antes. Pero ahí, en ese lugar, solo estás confiando en ti. Porque Dios no quiere que sea todo igual. Ese es el carácter de Dios, un carácter que se compromete con sus hijos. Un Dios que se compromete con nuestro crecimiento. Un Dios que se compromete con sus promesas. Dios pone una situación compleja a un pueblo para que ellos puedan reconocer que el carácter de Dios es inmutable, que ellos con su fuerza jamás podrían ni siquiera cruzar el Jordán. No podrían ni siquiera conquistar la tierra. Este es un llamado para que en tiempos de imposibilidad confíes en el Dios de las posibilidades, en el Dios de lo imposible. Esto es lo que nos dice el texto en Josué 3, verso 14 al 17. Dice que, y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar por el Jordán, con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían, dice, de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia. En Adám, la ciudad que está al lado de Seratam, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. El pueblo, hermanos, las personas que presenciaron esto, no siguieron siendo normales. Ellos, a través de esta experiencia, fueron renovados. Su confianza fue afianzada. Su fe ahora está puesta en un lugar correcto. Entonces Dios hace algo extraordinario. En medio de las crisis de nuestra vida, Dios no nos quiere igual. Deja de anhelar la normalidad y empieza a abrazar
lo que Dios está haciendo en este tiempo. Esas personas no fueron iguales. Tú no puedes pretender ser igual después de estas 5 semanas o después de estos varios meses que vamos a permanecer de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre en el relato? ¿Qué ocurre en el texto? Dice que Dios ordena entonces tomar 12 piedras para que su pueblo recuerde su identidad. ¿Qué dice Josué 4, versos 2 y 3? Dice, escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles, diciendo, toma 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Sí, entonces Josué dijo que escogieran a 12 hombres, ¿cierto? Por causa de lo que Dios le había dicho. A 12 hombres en señal de las 12 tribus de Israel. El número 12 está representando a la totalidad del pueblo, ¿sí? No hay más que eso, no hay otra interpretación posible al número 12 más que a esa totalidad del pueblo. No solo de ese momento, y eso es interesante, sino que de toda la historia. Eso es lo que representa las 12 tribus, por ejemplo, de Israel. Entonces tomaron 12 piedras en simbolismo a estas 12 tribus del medio del Jordán y las llevaron con ellos para que esas piedras sirvan como señal al pueblo y a sus hijos de lo que Dios había hecho en ese lugar. Eso es lo que está pasando en la historia. Y nos encontramos con este momento de recordar, ¿sí? Por medio de estas piedras, de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y aquí ocurre algo interesantísimo. Porque los versos 6 al 7 dicen de esta manera. Hablando de recordar las 12 piedras, ya entendemos eso, dice así, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ok. Los versos 6 y 7 forman una figura retórica que se conoce como quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es básicamente la repetición de ideas en un paralelismo donde el centro contiene la base de lo que el escritor quiere mostrar con mayor fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te vas al verso 6 y vamos a tratar de hacer esto, me hubiera gustado que todos estuvieran acá para habérselo mostrado en la proyección, pero yo sé que podemos hacerlo. Si tú vas al verso 6 del capítulo 4 de Josué, dice, empezando, dice, para que esto sea señal entre vosotros, ¿sí? Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significarán estas piedras? Si ustedes se fijan, acá empieza este quiasmo del que le estoy hablando. ¿De qué manera? Si ustedes se fijan en el comienzo del verso 6, dice cuando vuestros hijos le preguntaran a sus padres de mañana diciendo. ¿Qué dice al final del verso 7? Al final del verso 7 dice algo así, servirá como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Entonces la idea del principio del verso 6, la idea del final del verso 7, son iguales, son idénticas. Y ahí nosotros seguimos avanzando, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 ideas iguales. ¿Qué dice la segunda idea del verso 6? ¿Qué significan estas piedras? Le responderéis. ¿Sí? Esa es la segunda idea. Si nosotros vamos a la penúltima idea del verso 7, dice, y esas piedras. 2 ideas iguales. La tercera idea, que las aguas del Jordán fueron divididas, verso 6. Pero en el verso 7 también dice esto, las aguas del Jordán se dividieron. Ya tenemos 3 ideas iguales. Y aquí viene el centro del quiasmo, o de esta figura retórica. Delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Esas 2 ideas que están en el centro, después de estos paralelismos que nosotros nos encontramos acá, es la idea más grande del texto. ¿Cuál es la idea grande del texto?
La primera es que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Entonces la idea es esta: la presencia de Dios es una de las ideas fuertes de este texto. La segunda es cuando ellos pasaron por el Jordán. ¿Qué lleva al pueblo a pasar por el Jordán? La presencia de Dios. Esta figura retórica que ocupa Josué al escribir este libro, nos quiere mostrar qué es lo que está pensando él, qué él está sintiendo, dónde está el centro de la atención de esta historia. ¿Por qué? Porque para Josué era importantísimo que nosotros reconociéramos una cosa, reconociéramos nuestra identidad. Ya entendimos cuál es la fuerza de este relato, que delante de la presencia de Dios ellos pasaron en seco el río Jordán. Ese es el recordatorio. Esto es lo que el pueblo debe incorporar a sus vidas. ¿Por qué? Mira, este pueblo no tiene ninguna experiencia, como ya les decía, no tiene ninguna experiencia radical con Dios, como sí la tuvieron sus padres. Entonces Dios les regala un poco de perspectiva, enseñándoles que no son sus fuerzas las que van a lograr la conquista de la tierra prometida. No es su astucia, no es su inteligencia, no son sus fuerzas. Lo que va a lograr el triunfo de Israel es Dios, es su carácter, es su fuerza, es su sabiduría. Por eso es tan importante esto. ¿Qué me lleva a concluir esto? Porque tú me podrías decir, este texto solo está apuntando al recordatorio de que el pueblo pasó por el Jordán. Sin embargo, el verbo aquí en el verso 7, que se traduce como recordar o como memorial, es un verbo que se encuentra solamente 20 veces en la Biblia hebrea. Solamente 20 veces ese verbo recordar o memorial aparece en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Y 13 de ellas están asociadas a historias que se encuentran en el Éxodo, en Levítico y en Números. Estas palabras, memorial o recordatorio, este verbo está conectado con 13 historias de Éxodo, de Levítico y de Deuteronomio. Perdón, de Éxodo, de Levítico y de Números. Este memorial, este recordatorio, esta palabra está conectando un evento del presente en cosas que pasaron en el pasado. ¿Cuáles son esos pasajes? Por ejemplo, está conectado con la Pascua y el Éxodo de Israel, en Éxodo 12:14. También con el registro de la derrota de los amalecitas, con las piedras y los nombres de las estolas sacerdotales, con la fiesta de las trompetas, entre otras historias, donde la mano de Dios guió y triunfó en medio de las cosas más inesperadas. Lo que está haciendo este verbo es conectar el presente de Israel con su pasado. No es un verbo cualquiera. No es eso maravilloso. Porque tú podrías decir, bueno, este memorial me va a servir para este evento. No, el verbo que Dios utiliza, que Josué está utilizando, es un verbo que conecta no solamente ese evento de pasar el Jordán, sino que todos los eventos donde el Dios y su intervención en la historia provocaron la victoria de Israel. 12 piedras que simbolizan el amor, que simbolizan todo lo que ha hecho Dios por su pueblo y sirven como hitos en la vida de cada uno de nosotros al hacer ¿qué? Al recapitular. Nosotros podemos ver la mano de Dios y eso nos alienta y eso nos enseña que nuestra identidad no está basada en las cosas que nosotros hacemos, sino que está basada en lo que Dios ha hecho. Ahora dime tú, ¿cuáles son estos elementos en tu vida, que conectan tu presente con la mano de Dios en el pasado? Eso es muy importante poder definirlo. Porque necesitamos estos elementos, estos memoriales, que puedan conectar nuestro presente con lo que Dios fue haciendo en nuestro pasado. Porque eso nos permite ver cómo Dios es, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja.
a mí se me vienen varios recuerdos de la mano de Dios en el pasado. Y quiero mencionar por lo menos uno para que sirva como aliento. Con Luz estábamos con toda la emoción de saber que íbamos a ser padres. Durante varios meses hicimos los controles de rutina para saber cómo iba el embarazo. Y en una ocasión nos avisó la doctora que Luz tenía placenta previa. Y eso es muy riesgoso, porque la placenta previa implica un desprendimiento de la placenta, una hemorragia interna muy grande y corre la vida tanto del bebé como de la mamá. Entonces nosotros seguimos con los controles rutinarios y Luz tenía que hospitalizarse el 30 de junio del 2010 a las 8 de la mañana porque era una cesárea programada. Entonces ella no necesitaba estar antes de esa hora. Y aquí es cuando yo recuerdo la mano de Dios. Porque la doctora nos dio la posibilidad de que ella se hospitalizara antes, el día 29 de junio. Un día antes para que pasara la noche en la clínica y nosotros preferimos eso, que Luz pasara la noche en la clínica. Luz con su diagnóstico, sabiendo que en este tipo de operaciones corría riesgo la vida de ambos, entonces se hospitalizó. El día 29 estábamos muy ansiosos ya de poder conocer a nuestro gigante hoy día y comilón Josué. Y recuerdo que fuimos, no sé, tipo 8:30, 9 de la noche a que Luz se hospitalizara. Y recuerdo que eran más o menos como las 3 de la mañana cuando Luz me llamó por teléfono para decirme que estaba con una pequeña hemorragia. Y yo ya sabía lo que significaba, ella también sabía lo que significaba, y llegué volando a la clínica, y la doctora cuando entró, yo estaba esperando que ella llegara, y cuando ella entró, ella me vio y me dijo, tú sabés que esto es riesgoso, corren riesgo la vida de los dos, y 2 horas después, entonces nació Josué. Cuando estaba todo más tranquilo, Luz me contó que en la habitación que era compartida, una mamá pidió que le trajeran a su hijo y su hijo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Primero no tenía por qué estar el niño ahí, era de noche, pero ella pidió que se lo trajeran y el niño lloraba, lloraba y lloraba. Y eso despertó a Luz, ella fue al baño y cuando se dio cuenta que ella estaba sangrando, llamó a la enfermera y desde ese momento ella fue monitoreada. Si ella hubiera estado en la casa, tal vez hubiera sido todo trágico, no lo sabemos, porque lo que sí sabemos es que Dios movió su mano y salvó a Josué y salvó a Luz, y sin duda esa experiencia cambió nuestro matrimonio y nuestra percepción de las cosas. Esa es la mano de Dios. Sin embargo, tú me podrías decir, pero pucha, salió todo bien, ¿sí? Salió todo bien en la historia. El resto de la historia fue que después de 2 años diagnosticaron a Josué con una enfermedad autoinmune. Él es celíaco, como ustedes bien lo saben. Y después de mucho tiempo en crisis llegué a esta conclusión. Mi esperanza está puesta en un Dios que en la eternidad nos prometió que no habría enfermedad. Mi hijo, por fe de Cristo, y eso es lo más importante. Y sin dudas estas 2 experiencias se conectan hasta hoy y nos sostienen. Porque fue el carácter de Dios el que nos moldeó. Y estas son mis memorias, que me recuerdan la mano de Dios, que Él está conmigo, con mi familia. Y es ahí donde en este tiempo sustento mi vida. El tiempo de crisis es un buen momento para conectar nuestro pasado con nuestro presente. Para conectar ese pasado con Dios, con mi presente. ¿Por qué esto es necesario? Porque nuestras emociones nublan nuestra vida. Nuestras emociones distorsionan la verdad. Nuestras emociones empañan la obra de Dios. Es por eso que Dios toma 12 piedras para mostrarnos que en el pasado Él nunca dejó al pueblo. Nunca nos abandonó. ¿Va a ser esta la ocasión?
¿Va a ser esta la ocasión que Dios nos deje? ¿Que Dios se dé la media vuelta y salga por la puerta trasera? De ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque este relato está inserto dentro de una historia mucho más abarcante, mucho más gigantesca. Está inserta dentro de la historia de la redención. Entonces estas 12 piedras son 12 piedras que no solo nos recuerda lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios en el pasado, sino que nos recuerda lo que va a hacer Dios en el futuro, cuando venga Cristo. Conecta tu pasado con tu presente y date cuenta que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de incertidumbre, Dios no te abandonó, Dios no te dejó. Y esta no va a ser la ocasión. 12 piedras que nos recuerdan nuestra identidad, que nuestra identidad es Él, pero son 12 piedras también que nos recuerda a Jesús. Este texto de las 12 piedras se utiliza de diversas maneras, alegorizando con las 12 piedras. Por ejemplo, he escuchado decir que estas piedras son elementos de victoria, entonces la primera piedra es el éxito para este año. La segunda piedra que tú tienes que tomar es la abundancia, y así sucesivamente, como si de verdad este relato nos estuviera enseñando esto de alguna manera, porque la Biblia nunca te enseñó esto, y menos este libro, por tus propias fuerzas nunca. Josué significa Dios salva. De eso se trata la historia. De cómo Dios a través de Josué salva a Israel y les da acceso a la tierra prometida. Eso es exactamente lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Recuerden esto, Josué significa Dios salva. Y es el mismo nombre de Jesús. Josué es una sombra de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer. ¿Se recuerdan el mensaje de la semana pasada? Esperanza que no defrauda. Miren lo que dice Pablo, Romanos 5, recordémoslo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos entrada. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos entrada a una vida prometida, a una vida eterna. Y el pecado que nos impedía poder cruzar fue Cristo quien pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa gloria. Jesús es el que nos guía por el camino para que tengamos una entrada a la presencia de Dios. Es por su amor, es por su sacrificio, es por su plan mayor que tenemos vida. Y ese debe ser nuestro refugio y nuestra esperanza en este tiempo. ¿No es eso maravilloso? Saber de que Dios en el pasado, su mano estuvo conmigo. Y la expresión máxima de lo que Dios ha hecho por tu vida se remonta 2000 años atrás a una cruz, en un cerro, en un lugar donde los despreciados iban a morir. Ahí Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, nos justificó, nos adoptó y nos puso en un nuevo relacionamiento con Dios. Eso tiene que avivar nuestro corazón. Eso nos tiene que hacer recordar que nuestra identidad no está puesta en lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestra astucia, sino que nuestra identidad está puesta en Él, porque nunca nos abandonó, porque nunca nos dejó de lado, porque siempre estuvo con nosotros. Es verdad que en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, tus emociones pueden nublar lo que Dios está haciendo en tu vida. Deja de predicar un evangelio falso a tu vida, tal como decía el Salmo que leíamos hoy día. ¿Por qué nos abatimos? En Cristo hemos encontrado la salvación de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que abrazar este tiempo, hermanos. Nosotros necesitamos abrazar este tiempo, no dudar de Él, no dudar de su carácter y empezar a trabajar nuestras vidas de tal manera que la normalidad a la que vayamos a entrar este próximo año seguramente sea una normalidad completamente transformada por la obra de Cristo, transformada por lo que Él nos ha regalado. Deja de pensar en volver a la normalidad y empieza a encarar con firmeza, puesto tus ojos en Él, en Jesucristo, para poder sanar todas las relaciones deterioradas que tú tienes hoy día. Todos los conflictos que hay en tu hogar. Deja al Señor obrar en tu vida y en tu carácter, porque esto es lo que Él está haciendo a través de todas las crisis y los momentos complicados de nuestra vida.
¿Cuál es el memorial que tú vas a poner hoy día en tu casa para recordarte lo que Dios ha hecho? No solamente hoy día en tu casa, sino que a través de toda la historia. Cristo es nuestro memorial. Y solamente Cristo nos va a ayudar a poder ser transformados. Que Dios nos ayude en este tiempo a poder abrazar su gracia con más fuerza y con más intensidad que antes. Deja de anhelar cosas que estaban mal y empieza a anhelar todas estas cosas que transforman tu vida. Porque sin duda, cuando hagamos el cambio de switch, entonces este tiempo va a pasar a ser un tiempo maravilloso. De dolor, de conflicto, de inseguridad, de pedir perdón, sí, pero va a ser el tiempo más maravilloso que tú puedes vivir. Que Dios nos ayude a confiar eternamente en Él.